En el siglo XIX no existía absolutamente ninguna de estas organizaciones. La Sociedad de las Naciones se creó después de la Primera Guerra Mundial y dio origen a la ONU. Tenemos un Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo con sede en Washington, también surgido por los acuerdos de Bretton Woods, que establecieron al dólar, a esta porquería, como la moneda mundial. En eso consistieron los acuerdos de Bretton Woods. Estados Unidos ganó la Segunda Guerra Mundial en alianza con Rusia comunista y con el Imperio Británico. Los nazis, a los que yo tampoco defiendo, han sido acusados de ser las peores basuras de la humanidad. ¿Ustedes sabían que Estados Unidos tenían campos de concentración para ciudadanos estadounidenses de origen japonés? Lo pueden buscar hasta en la Wikipedia. En Estados Unidos tenían campos de concentración para ciudadanos estadounidenses de raza oriental, porque los consideraban peligrosos. Y bueno, ¿qué se le va a hacer? ¿Ustedes creen que existe alguna cifra de cuántas personas mató el Imperio Británico durante el siglo y medio que dominó 3/4 partes del mundo? La Guerra del Paraguay es un curioso ejemplo, porque se utilizó un títere, Bartolomé Mitre, y al imperio portugués, que se recicló en Brasil, porque Brasil no tuvo independencia, sino que fue la monarquía portuguesa que, huyendo de Napoleón, se instauró en Brasil. Brasil era un imperio con esclavos, y Mitre, un lacayo sirviente de Inglaterra, atacaron a un país vecino para destruirlo por orden del Imperio Británico. Pero eso no pasó solo acá, pasó en todo el mundo. El Imperio Británico fue sumamente eficiente para dominar al mundo porque incluso lo hizo a través de técnicas sofisticadas antes de que surjan estos organismos. Por ejemplo, la deuda. Un gran pseudoliberal de la historia argentina, que incluso si uno busca, jamás se pronunció como liberal. Él lo cuentan ahora para contar su historia. Tanto la izquierda que odia a los liberales como los retardados pseudoliberales. Bernardino Rivadavia, primer presidente de Argentina. ¿Cuál es su primer acto de gobierno? Contraer la deuda con la Baring Brothers. Argentina nació con deuda externa. Deuda que el gobierno contrae a nombre de los ciudadanos sin su consentimiento. Razón por la cual los liberales de todo tiempo y de todo siglo la repudiaron y dijeron que jamás podía admitirse que nadie tome deuda a nombre de un tercero. Buena reflexión para el momento en el que estamos viviendo. Les voy a contar otra cosa más. Además de la ONU, que es una suerte de gobierno mundial, que habla mucho de los derechos humanos, pero nunca sirve para evitar guerras. La ONU sirve para ONU Mujeres. Busquen ONU Women's, o para decir, a través de la Organización Mundial de la Salud, que es la ONU, que existen 112 géneros. Para eso la ONU sirve. Incluso para apoyar que se incremente el Estado, se incrementen los impuestos en todo el mundo. Para eso sirve. Para detener guerras, no. Las repudian, pero no las detienen. Critican a Israel, pero nunca hay ninguna sanción contra Israel, por más que sea un Estado racista, teocrático y genocida, de ocupación, porque no sé si conocen la historia de Israel, pero la historia de Israel es la siguiente. En 1948, el decadente Imperio Británico tenía una colonia que se llama Palestina, un país ancestral donde vivieron, y esto no lo niega nadie, árabes cristianos, árabes musulmanes, árabes no creyentes y hebreos, en paz durante siglos, pero tuvieron la gran idea, después de la Segunda Guerra Mundial, cuyo relato es una de las mayores farsas de la historia, de crear el Estado judío sobre un país que existía. Y para ello tuvieron que sacar de los pelos a la gente de sus casas. Y si ustedes buscan el video El hijo del general, por ejemplo, que es un activista, bueno, israelí, ya no sé si le quitaron la ciudadanía, hijo de un alto cargo militar israelí, cuenta que sus padres, la primera generación de colonos, que vinieron de Inglaterra, vinieron de Europa, no eran gente que vivía ahí, recibieron por parte del gobierno británico la casa de unos palestinos que habían sido desalojados tan recientemente que todavía tenían el café humeando sobre la mesa. Imagínense que ustedes los sacan de sus casas a patadas, de los pelos, y los mandan a literalmente campos de concentración, y a lo largo de los años la Argentina se convierte en una proporción de tamaño menor a la de la provincia de San Luis. Y ahí queda el gueto de la gente a la que se le coarta el ingreso de medicamentos. Estos muchachos que están tan fanatizados con los laboratorios farmacéuticos, a los gazaríes no les dejan acceder a medicamentos. Les bombardean los edificios. No son ciudadanos en Israel. Israel es un Estado teocrático, insisto. El sionismo es un nacionalismo religioso. Nadie dice nada. O sea, matan de a decenas de miles permanentemente hace 70 años. La población se redujo a la mitad. No los exterminan por la obstinación de ese pueblo heroico a seguir viviendo. Nadie les da una mano.
Sin embargo, eso está bien. Y tenemos una liga antidifamación y una DAIA en la Argentina que se puede permitir censurar programas. Les voy a contar algo. ¿Saben qué? Yo no tengo ninguna simpatía por Santiago Cunio, no tengo ningún problema en decirlo. Sin embargo, fue en su programa, el único programa de la televisión argentina donde yo pude hablar de Pegasus y contarle a la gente el proyecto de Pegasus, que por supuesto es un negocio de Israel con este gobierno lacayo y miserable. A la semana lo echaron acusándolo de antisemita. Funciona, ¿no? Juan Manuel Soaje Pinto, otra persona de un coraje heroico. TLV1. ¿Dónde revelamos la lista de aliados de George Soros? En TLV1. ¿Dónde pueden escuchar a Ricardo Iorio? En TLV1. ¿Dónde pueden escuchar cualquier perspectiva enemiga del sistema, aunque no sea de la ideología de Juan Manuel? En TLV1. Juan Manuel enfrenta hace 5 años un juicio de la DAIA, él y Adrián Salvucci, por decir la verdad. Bueno, Juan Manuel como director del canal, por supuesto, y haciéndose responsable, y Salvucci como el que lo dijo, justamente que Israel es un estado genocida y totalitario. Eso no es antisemitismo, porque no estamos diciendo los judíos son asesinos y totalitarios. Israel. Pero acá tenemos una DAIA que dice que representa a los judíos argentinos, pero sin embargo salta en la defensa de Israel a tratar de encarcelar periodistas. Es una locura. Y nadie se pronuncia por esto. ¿Se acuerdan del caso de Esmeralda Mitre? La hija del dueño del diario más importante del país, hasta el diario de su padre la sometió al escarnio, por decir algo que han afirmado numerosos historiadores, incluso uno judío que se llama David Cole, que es que cuanto menos hay bastante pescado podrido en la historia oficial de la Segunda Guerra Mundial. Pero supuestamente tenemos una democracia con libertad de expresión. Otro chico al que le van a cancelar el programa, Amos del Mundo, Radio Sónica, Ezequiel Kessel, un chico jovencito pero con muy buenas intenciones, donde he hablado de Assange, donde me he explayado sobre el documental de censura sionista que estoy trabajando. Le avisaron que no le van a renovar el contrato, así que mañana sábado, Amos del Mundo, Radio Sónica, anteúltimo programa, y el próximo sábado, el último. ¿Por qué? Porque Ezequiel Kessel se atrevió a hablar de Pegasus y de la dictadura totalitaria de Israel. Y este es nuestro país. Como ven, son fenómenos globales. El Banco Interamericano de Desarrollo, que tiene sede en Washington y financia un montón de cosas en toda Latinoamérica para condicionar a los gobiernos a los mandatos estadounidenses, ha otorgado un préstamo sui generis a la Argentina. Esta es la página oficial del Banco Interamericano de Desarrollo. El BID acompaña medidas para impulsar la igualdad de género en Argentina. El préstamo de $200 millones, primero de su tipo a nivel mundial, apoyará medidas clave para la promoción de la igualdad de género en el país. Octubre del 2018. Ningún banco le presta a la Argentina. Ya se había efectuado el préstamo del FMI y aparecen $200 millones que financiaron la ley Micaela García, por ejemplo, que es la ley de adoctrinamiento obligatorio a funcionarios del Estado, que si se niegan a recibir una capacitación en ideología de género pueden ser expulsados de su trabajo. La línea 144, distópica totalitaria, para que cualquiera de nosotros pueda acusar a cualquiera de nosotros, los que somos varones heterosexuales, de violadores, y complicarles la vida, la alcahuetería que decía Orwell, y que tiene una promoción constante. Si alguno de ustedes va a Capital Federal, les invito a hacer lo siguiente. Váyanse al lado del Teatro Colón. Al lado del Teatro Colón, en pleno centro de Buenos Aires, 3 cuadras 4 del Obelisco, hay una pantalla gigantesca. El 70% de la publicidad que pasa esa pantalla, y lo quiero grabar ahora que voy a ir a Buenos Aires, es denuncia violencia en tu noviazgo, línea 144, no permitas el acoso existe. Me parece que hay una clara estrategia para que nuestras fantásticas democracias defensoras de los derechos humanos impulsen políticas represivas y metan inocentes presos. En todo caso, enfrenten a la población entre sí, en beneficio de quienes, de esos politicastros que dicen que defienden distintos puntos de vista, se intercambian de partidos como figuritas de un álbum y cobran de los organismos de gobierno mundial y de los lobbies que están detrás de esos organismos. George Soros es el más descarado de los lobistas internacionales, pero está la Fundación Ford, que financió la primera cátedra sobre género en la Universidad de Berkeley en 1969, la Fundación Rockefeller, todos, Bill y Melinda Gates. Prácticamente ya no queda un oligarca en el mundo que no le interese patrocinar este programa de reducción de la natalidad
de enfrentamiento de la población que aspira en última instancia a que la gente no tenga hijos, que si los tenga los mata, que si los tiene los castre, que nos odiemos entre nosotros y que no nos preocupemos por las cuestiones verdaderamente sustanciales como que Estados Unidos mató 1 millón de personas en Irak o que nuestro gobierno nos ha cuadruplicado la deuda de este país para impulsar esto. Bueno, esto lo pueden ver en la página contrainfo.com y también, por supuesto, en el programa de Contracara de TV1. Esta es la lista de aliados de la Open Society Foundation en la Argentina. ¿Ustedes creen que la Open Society Foundation publicó un comunicado negando la veracidad de este archivo? No. ¿Ustedes creen que alguno de los políticos implicados declaró que precisamente que esto es una calumnia? ¿Ustedes creen que si esto fuera una calumnia o un invento o algo, yo podría estar hablando acá? ¿No me hubieran destruido por mentir? Parece que no miento. Parece que este archivo, que me tardó mucho en publicar, porque estuve meses para cotejarlo, precisamente porque tenía miedo de que sea una operación o que sea pescado podrido, yo lo tenía antes de la votación por la estatización del aborto, pero no lo pude publicar a tiempo porque no sabía si era veraz, y yo tengo una responsabilidad como periodista. Se publicó finalmente en noviembre, y acá podemos ver al ministro de Salud de Macri. Miren cómo es la lista. Es Argentina el país 4, con lo cual Colombia, México, absolutamente todos los países de Latinoamérica, absolutamente todos los países del mundo reciben operaciones o manipulaciones por parte del lobby de Soros. Tenemos al ministro de Salud, tenemos al ministro de Medio Ambiente. Eran ministros, antes de que los pasen a secretarios, porque esta lista es de marzo del 2018, cuando Soros multiplica su interés en la Argentina por la posibilidad de estatizar el aborto. Ministro de Salud, ministro de Ambiente, Sergio Bergman. Bueno, la tienen que mirar completa. Está Bullrich, está Victoria Donda. Es impresionante. Están los comunistas del FIT. Está medio kirchnerismo. Está Massa con nombre y apellido. Está Daniel Haddad, el dueño de Infobae, y Jorge Fontevecchia, el dueño de Perfil, que son los boletines de propaganda del Pentágono. Infobae a la derecha, Perfil a la izquierda. Lo que dicen sobre ideología de género, exactamente lo mismo. Idem La Nación, idem Página 12. Todos los medios dicen absolutamente lo mismo. ¿Por qué? Porque los medios ya no son rentables. Porque los medios han perdido la credibilidad. Subsisten, precisamente, gracias a los fondos de estas organizaciones y a los fondos estatales que les dicen decí esto y esto no lo digas.